Las soluciones en el corto plazo lamentablemente no existen, solo son parches. Entonces estamos ante un gobierno que no le interesa poner parches a distintos problemas, sino solucionar el fondo de las cosas. Esta generación enfoca más los problemas en el problema en la causa y no en la consecuencia. Y también yo creo que ahí hay, no sé si una mala explicación de una parte, no sé si hay un mal entendimiento de la otra, pero creo que los jubilados deberían ser los primeros en insistir con una reforma laboral. Porque básicamente si vos querés dejar de poner parches y solucionar el sistema que está quebrado y todo el mundo sabe que está quebrado, si lo querés solucionar de una vez por todas, necesitas poner más aportantes dentro del sistema, a.k.a. más gente laburando en blanco, y por eso y para eso es vital una reforma laboral. Por eso creo que los jubilados deberían ser los primeros en decir, che, hay que hacer una reforma laboral. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del protagonista. Ya van 38 y seguimos sumando. Hoy tengo, para no ser la excepción, un invitado totalmente de lujo, joven, con las ideas bastante claras. Pero antes de presentarlo y ya meternos con el capítulo, una última aclaración y recomendación de mi parte, para los que están en YouTube sobre todo, si quieren modificar la velocidad de reproducción, así los tiempos muertos de que estamos pensando una respuesta, una pregunta y reflexiones, pueden hacerlo acá, de abajo en la configuración, apretan la tuerquita, velocidad de reproducción, 1.25, 1.50, y yo siempre lo suelo escuchar así y para mí es la velocidad perfecta. Pero bueno, sin más, tenemos a Fran con nosotros, Fran Namor, un referente de Somos Libres, de la Facultad de Economía de la UBA. Fran, un placer tenerte realmente en el programa. ¿Cómo estás? Un gusto. La verdad que siempre está bueno poder tener estos espacios de encuentro y de diálogo. Fran, bueno, el gusto es todo mío y creo que ya adelanté bastante con un referente y Somos Libres de una facultad bastante particular en probablemente la universidad más importante del país. Y me gustaría arrancar con eso de qué se siente estudiar en la UBA y a su vez ser un referente en el ámbito liberal. La verdad que a mí me gusta porque siento que estoy dando la batalla cultural en un sector que fue tomado. Recordemos que Gramsci decía: el que controla la cultura de una nación, controla la mente del pueblo. Y bueno, yo creo que la izquierda y el peronismo se han metido muy fuerte en lo que es la educación, los medios y la cultura en Argentina, y poder dar la batalla cultural en uno de esos sectores me parece muy honrable hacia mi persona, y cuando sea grande voy a estar contento de lo hecho, por más que yo antes de arrancar a ser política universitaria la detestaba, por así decirlo, no me gustaba. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue el traspaso de detestarla y odiarla a, bueno, me meto de lleno? Pasa que para mí eran todos zurdos, ¿viste? Entonces, en ese sentido ya había como algo que me alejaba. Usar los fondos públicos para hacer política me parecía nefasto respecto a los centros de estudiantes. El radicalismo es muy fuerte en la Universidad de Buenos Aires, el peronismo está en algunas facultades manejando el centro. Históricamente la administración sabemos que fue mala, entonces eso ya me generaba rechazo. Y después, el año pasado, que acá me arranco a incursionar en política, previamente no había hecho nada, no había ni fiscalizado en mi vida. eh, el año pasado, en abril aproximadamente, ocurre lo que era la marcha universitaria y nos apagaban las luces, nos decían que la facultad iba a cerrar. Yo escuché las dos partes, siempre fui una persona que escuchaba, que ha escuchado ambas partes, y no me convenció el relato del oficialismo en la universidad. Escuché la parte de La Libertad Avanza, yo era afín a Milei desde hace años, y me parecía totalmente lógico que en un contexto de ajuste económico de las cuentas públicas, mínimamente sean auditadas las universidades para saber que esos fondos se utilizan correctamente, y era lo mínimo que la universidad podía hacer para con la sociedad, que al fin y al cabo la sociedad mediante impuestos es la que financia la universidad. Tal cual. Bueno, Fran, me gustaría meternos de lleno en eso, con alguien que lo vivió literalmente en carne propia. Llévame a ese abril, a esa marcha universitaria, que en cierto punto fue tal vez la primer gran batalla que tuvo que dar el gobierno, porque es como que fue la primer causa donde toda la oposición se encasilló. Hubo una gran marcha, multitudinaria, pero ¿cómo fue tal vez vivirla desde adentro? Vos acabás de decir, nos apagan las luces. ¿Cómo era? O sea, vos
ibas a la universidad y de la nada te apagaban la luz y no se daban más clases, o cómo era el día a día en ese momento de marcha y de revolución en la universidad. Mira, hay dos opciones, o todo lo que es la oposición política a la Libertad Avanza son psicópatas, o eh, creían de verdad que Milei era un dictador que venía a cerrar las universidades. Yo juego al medio y creo que hay ambas partes, o al menos lo que de arriba a los chicos de las universidades, a los militantes, les hacen creer que Milei es un dictador que viene a cerrar las universidades, a cercenar libertades individuales, y le hacen un lavado de cerebro a tal punto de que se lo llegan a creer. Entonces, durante todo el transcurso, la política universitaria se basaba en, bueno, una campaña de miedo diciendo que vos no te ibas a recibir, vos no ibas a poder rendir parciales, que todo lo que habías hecho en el cuatrimestre era el pedo porque la facultad iba a cerrar dentro de poco. Mm. em, Pero y eso, ¿interrumpían una clase y se metían medio a dar ese mensaje o lo daban en los pasillos? O sea, ¿cómo bajaban esa línea? Tenés facultades y facultades. O sea, hay, por ejemplo, la Facultad de Economía, que es una facultad donde su alumnado es mucho más de derecha, por así decirlo, o de centro derecha. En Argentina me parece que la de derecha como tal comienza a existir con Milei, pero es un alumnado donde se rechaza más esto de interrumpir una clase, de tomar la facultad y demás. Nos hacían estas prácticas de interrumpirla, capaz sí lo hacían antes de que comience la clase. Le pedían 2 minutos al profesor si el profesor se estaba acomodando, o lo hacían antes de que llegue el profesor. Y bueno, en las puertas te entregaban volantes con que la universidad iba a cerrar, te pegaban afiches en las paredes de la facultad. Era ese modus operandi. Después tenías facultades que tienen otra lógica de construcción política, como puede ser la facultad de sociales, en una facultad donde no importa nada, mientras más trosco seas parece que es mejor. Tomás universidades, interrumpís clases. Entonces va dependiendo mucho de la facultad, pero el mensaje siempre era el mismo, de distintas maneras. Pero ustedes en la Facultad de Economía específicamente, ¿llegaron a no tener clases por la universidad tomada o no les pasó? No, no, en economía no se tomó la facultad, la izquierda lo intentó, pero bueno, en economía la gente sabe un poco más de economía. Entonces, si sabes de economía, no sos comunista. Hay muy pocos comunistas en la Facultad de Economía, gracias a Dios. Muy poca gente de izquierda, entonces tampoco tenían la fuerza necesaria ni el aval de las autoridades para hacer la toma. Claro, claro. Fran, para cerrar medio el capítulo bien específico de UBA y también ya metiéndonos en lo que hacen desde la juventud de la Libertad Avanza, bueno, y también cómo te empezaste a interesar en política. Algo que me llama la atención, por ejemplo, yo hice una carrera que es Administración de Empresas, que durante los 5 años tuve 4 economías distintas, o sea, 4 materias que son economía. Economía uno, 2, 3 y financiera, si no me equivoco el nombre. Durante esas 4 economías, nunca, o sea, literalmente nunca se mencionó la corriente de pensamiento liberal de la escuela austríaca, jamás, pero ni siquiera hasta como, o sea, como documento de estudio alternativo, jamás. Eso cambió con el tiempo. Yo de esto te estoy hablando hace aproximadamente 6 7 años. ¿Eso cambió? ¿Ustedes ahora sí lo están viendo como material de estudio? ¿O por las temáticas y la currícula sigue estando bastante tirado para un lado? Mira, si vos llegás a ver algo de liberalismo, es más que nada por el docente, dado la libertad de cátedra. Lo que sí sucede es algo que iba a pasar si nuestro presidente era liberal, que todos los docentes que son de izquierda o peronistas utilizan la palabra liberalismo, neoliberalismo como algo negativo, como que me han llegado Despectivo, claro, le claro, bajan el me han precio. llegado ejemplos de docentes del CBC, o sea, que están con chicos de 16 17 18 años, donde les dicen que el liberalismo es discriminador, xenofóbico, empobrecedor, con una bajada de línea así directa, sin un fundamento por detrás. Y bueno, como estudiante, en un mundo donde desconoces todo y no sabes
qué seguridad tenés respecto a opinar distinto del profesor, muchos se quedan callados, la mayoría. También tenés cátedras donde vas a ver más liberalismo, donde vas a ver autores como, no sé, Friedman, Hayek, eh, Mises no tanto para mí, pero bueno. Eh, y después tenés alguna materia como es Historia del Pensamiento Económico 1, que la da Iván Carrino, es un Ah, bueno, sí, economista claro. súper liberal, para el que no lo conoce, es un crack, y también da la materia Economía Austriaca, pero bueno, son optativas, no es que están en el inicio de la carrera o algo por el estilo, entonces el estudiante tiene que conocer la cátedra, tiene que elegirla en sus materias optativas y ya es aproximadamente en tercer año que puede tener la posibilidad. Así Claro, que pero tiene son 2 años y medio en contra del liberalismo, por así decirlo. claro, tal cual. O sea, llegás ya con los fundamentos como pensando para otro lado y bueno, ahí queda en el tercer año. Pero igual dijiste son optativas, o sea, no son ni siquiera reglamentarias en lo que sería la currícula, digamos, oficial. Claro, sí, sí. Me imaginé obviamente con el tiempo y con la llegada de un presidente autoproclamado liberal que eso un poco iba a cambiar, pero también lo que pasa un poco con estas cuestiones del Estado, del plan de estudio y demás, que suelen ser cosas que quedan en el tiempo. Es más, yo estudié en el 2018 y teníamos un plan de estudio del 2005. Y había 13 años de tecnología y avances que se veían poco, siempre dependiendo de la voluntad del profesor, que bueno, estaría bueno que no sea así. Pero sí, Iván Carrino, un fenómeno. Para el que no lo conoce, recomendamos su búsqueda. Fran, bueno, varios años ya de universidad, con el panorama como el que estás contando. Vos antes de arrancar la charla, medio charlando entre nosotros, me dijiste que has hecho tal vez labores más de, entre comillas, periodísticas por amigos que tenías en radio y demás, pero políticamente y bien de lleno te metiste en este último año, año y medio. Antes de meterme con específicamente lo que estás haciendo, me gustaría saber qué es en sí lo que te llamó, o sea, qué sentiste de la política que te dijiste, che, yo acá me tengo que meter. Creo que hay dos cuestiones. La primera es, si no lo hago yo, lo va a hacer poca gente y esa gente que esté en los lugares a futuro que pueda llegar a tener yo de poder, no me va a representar de la forma en la que me puedo representar a mí mismo, teniendo en cuenta que soy una persona con una formación muy liberal. Entonces, por ese lado fue una de mis búsquedas en el inicio en la política y por el otro dar un lugar de representatividad a las ideas del liberalismo en la universidad, eh, y defender al gobierno actual en un contexto en el cual todos los sectores de la sociedad que tienen influencia, como la universidad, los medios, iban a jugar en contra del gobierno. Entonces, aportar mi grano de arena desde el lugar que pueda para defender al presidente que hace años yo venía anhelando que sea nuestro presidente. Así que fue más que nada por eso. Y en términos de representación, ¿qué pesa más a la hora de representar? ¿Representar las ideas o representar a quienes te votaron o a tus representados, valga la redundancia? En la facultad, Sí, para vos como referente. perdón, no entendí la pregunta. Básicamente, porque con el liberalismo suele pasar mucho que tal vez está medio en un renacer, entonces hay ciertas personas que se autoproclaman liberales o que creen ser liberales y después cuando llega un determinado argumento, o por ignorancia o porque se dan cuenta que al final no era lo que ellos creían, eh, se corren un poco tal vez de la ideología liberal o de las ideas liberales. Me pongo en el lugar de alguien que fue votado o que tal vez está representando a un partido político y digo, te puede llegar a pasar que cierto sector de personas que te votó, tal vez en algún argumento piensa distinto a la ideología, porque ya te digo, porque no lo sabía, no lo conocía o lo que sea, y ahí cómo juega en la cabeza del que fue votado, si seguir representando las ideas o si representar la voluntad de quienes votaron. Yo creo que más allá de la persona en sí, hay algo que alguien con valores tiene que tener, que me parece que es la lealtad. Y
muchos de los diputados que están hoy en el Congreso, los senadores que fueron electos por votación, están en el lugar que están por el presidente y no por un mérito propio o por mismo una capacidad intelectual sobresaliente. Entonces, me parece que la lealtad tendría que ser lo primero a la hora de legislar. Obviamente que se pueden tener diferencias y eso no está mal, pero ya el hecho de jugar totalmente en contra para el lugar que te dio vida política me parece una falta de valores que da mucho a pensar, da a pensar de si fue una diputada que está siendo valigiada por la oposición, si simplemente se interesó en la Libertad Avanza para llegar al cargo y bueno, en el cargo ya tenía pensado lo que quería hacer. Si no le dieron lo que quería al 100% dentro de un poder ejecutivo, son muchas cuestiones. Me parece que sucede mucho eso en política y es lo que como partido político La Libertad Avanza tiene que evitar, si bien yo creo que estos problemas son por una cuestión de que se constituyó en un año el partido político este último año y que previamente a Milei ser presidente y durante su presidencia no tenía los sellos de un partido político oficial. Entonces tenía que jugar con sellos ajenos y eso te da una dificultad política en el armado bastante grande. Eso se solucionó y de acá en adelante obviamente siguen habiendo retos porque constituir un partido en un año es algo, es algo que es muy, muy complicado y que hay que ordenar de a poco. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Y además, es como decís vos, con el objetivo tal vez de llegar y presentar una opción en todo el país, con el tiempo tan acotado, tal vez los filtros no le puedes estar haciendo el liberotómetro a todo aquel que entra. eh, También hubo errores bastante no forzados, pero bueno, no me parece que sea tema como para tocar acá, pero sí es verdad que es muy difícil presentar una opción en tan poco tiempo, y te termina pasando lo que pasó con varios diputados, que coincido ahí que deberían hacer un poquito de mea culpa y sacarse un poco el ego de encima Igual y saber que no están los ahí. errores Sí. los errores no forzados suceden, y suceden mucho más de lo natural y bueno, creo que el mejor ejemplo son los tenistas que tenés tenistas de alto nivel como puede ser Federer, Djokovic, Nadal, Del Potro para traerlo a Argentina, que uno cree que por el nivel en el que están no tienen errores no forzados y uno cuando mira partidos de tenis muchas veces se terminan decidiendo o no, pero en el medio hay muchos errores no forzados y es común y le pasa a los mejores y va a suceder el resto de nuestra historia como país que haya errores no forzados dentro de los armados políticos. Me parece algo natural que la gente condena por demás. No me parece lógico la condena que hay hacia los errores no forzados. Creo que es un momento de mirar las virtudes más que los errores no forzados. Obviamente hacer una autocrítica puertas adentro, pero bueno, entender que es parte y es natural en el juego político el error no forzado como lo es en la vida. ¿Y no crees, Frank, que hay veces que la crítica, coincido que la gran mayoría de las críticas debería ser puertas para adentro, sobre todo considerando lo que están, lo que están del otro lado, que le dan medio metro y lo toman, pero ¿no crees que hay veces que las críticas se debería exteriorizar un poco, más que nada de cara a la gente? Decir, che, mirá, acá no la mandamos, vamos a tratar de no mandarlo nunca más, pero acá la mandamos. Obviamente, sí, sí, creo que la crítica hacia afuera te da honestidad, te da cercanía con la gente, que es algo que nunca hay que perder, que es necesaria, pero la crítica hacia afuera la tienen que hacer nuestros líderes políticos, no la puedo ir a hacer yo en televisión, no me parece lo más lógico, obviamente si hay algo que discrepo y demás, lo podré mencionar, pero las críticas profundas me parece que no son algo que el militante o la mayoría de representantes del partido lo deban hacer y que creo que eh, tienen que ser, eh, tienen que ser llevadas por Milei, que es nuestra mayor voz, nuestro mejor vocero.
o por Adorni, que es el vocero oficial del presidente. No me parece que tengamos que hacer algo de ese estilo la gente que no tiene esos roles, porque como decís vos le das medio centímetro a la oposición y te lo agarran y te lo dan vuelta y es imposible. Sí, tal cual, y además también considerando el hecho de que ellos son quienes tienen o sea, toda la información disponible. Que puede ser que hay información que se van enterando en el camino, pero claramente Milei, Adorni, Caputo tienen mucha más información a disposición que la que puede llegar a tener vos, que puede llegar a tener yo, que puede llegar a tener cualquiera. Entonces, en definitiva, hay cosas que tal vez a priori parecen un error, pero parecen un error porque vos no estás viendo o no sabes de una restricción que ellos sí saben. Que bueno, Totalmente. ahí claro, ahí ya empezaría a jugar un poco las explicaciones de ellos. Pero, Fran, última pregunta antes de arrancar bien de lleno con tu laburo específico en la juventud libertaria. Una pregunta que me parece básica, pero creo que muy importante, si no la más importante de todas, es, dijiste, bueno, me empecé a meter en política hace un año y pico, me empecé a meter más de lleno por esto de que nadie tal vez iba a representarte como vos creías o querías y sobre todo las ideas. Pero yendo un pasito más atrás, ¿por qué el liberalismo? O sea, ¿por qué dentro de la política, habiendo tantas opciones, por qué vos elegís el liberalismo? El otro día en una charla con un diputado nacional nos decía que nosotros elegimos la más difícil, lo más fácil en Argentina es ser peronista o radical. Coincido totalmente, es un proceso distinto el ser liberal, creo que tiene otro sabor, pero mi formación académica fue amplia, yo siempre escuché muchos sectores argentinos de la política, ninguno me convenció, el macrismo no me convenció, el kirchnerismo no me convenció, Alberto no me convenció, y ningún sector político me trajo respuesta con fundamentos. ¿Y a qué voy con esto? Muchos de chicos nos hacíamos la pregunta de por qué existía la inflación o por qué existe la inflación, y la respuesta de muchos sectores políticos termina siendo una respuesta infantil con flojos fundamentos teóricos y pocas pruebas empíricas. El único sector que supo responder mis preguntas con fundamentos y pruebas empíricas es el liberalismo. Y así como con la inflación puedo mencionar distintos aspectos de la economía, como cómo y por qué tienen que subir los salarios, eh, que, el crecimiento económico. eh, y después creo que hay algo moral de la libertad individual, de yo con mi plata, con mi vida, quiero tomar las decisiones yo y no que la tome el Estado. El Estado está para otra cosa, tiene que encargarse de lo justo y necesario y darme a mí la libertad económica e individual de poder elegir yo qué hago con mis ingresos, con mi vida diaria, con mi religión y con cualquier aspecto de mi vida que al fin y al cabo conlleva una decisión individual. Tal cual, o sea, a priori lo que tal vez te abre la puerta o te empieza a llamar la atención del liberalismo, eras a tus ojos una contundencia más, sí, más dura, más concreta en términos empíricos, en términos de demostración empírica de lo que decían y los resultados, y después ya te empezó a picar más la pata moral, que es, bueno, es justamente lo que Milei suele hacer la diferencia. Es más, él hasta incluso creo que por encima de los resultados empíricos pone que la diferencia es moral. Sí, sí, totalmente. Creo que en lo empírico uno ve los países más libres del mundo y son países que tienen una mayor calidad de vida que los reprimidos. Igualmente no hay que salirse de la región para ver un país que aplicó ideas liberales y funcionaron. El mejor ejemplo es Chile, que si bien las reformas las lleva a cabo con Pinochet, que estaba lejos de ser liberal en el sentido de que era un dictador. eh, Esas ideas hicieron que Chile crezca y que sea un país con calidad de vida mucho superior a décadas pasadas y hoy incluso por encima de la Argentina. Tienen un modelo totalmente distinto donde se garantiza la seguridad jurídica, donde el Banco Central no se encarga de financiar las fiestas políticas de los representantes, donde hay estabilidad macroeconómica, donde hay inversión.
donde la calidad de vida y el capital humano es mucho mayor que en Argentina. Entonces, me parece que Chile está del otro lado de la cordillera y aplicando ideas liberales es un país que a día de hoy vive mucho mejor, obviamente con sus problemas, si quieren, con sus desigualdades. La verdad que el término de desigualdad no me termina de llenar, pero entiendo que hay gente que dice que Chile es un país muy desigual. Eh, no coincido en el sentido de eh, poner la desigualdad por encima de la calidad de vida. Gente, paso a comentarle que estoy muy cerca de que YouTube me empiece a pagar por el contenido. Ya cumplí uno de los dos requisitos y solo me falta llegar a la cantidad mínima de suscriptores. Así que si te está gustando la charla, te pido por favor que no te olvides de suscribirte. YouTube no te va a cambiar en nada, no te va a mostrar notificaciones nuevas, no te va a cambiar en absolutamente nada. Y a mí realmente me acerca y me ayuda a cumplir el sueño de poder vivir de hacer entrevistas. Así que si te está gustando la charla, es un clic acá abajo, suscríbete y no te va a cambiar, te juro que en nada. Seguimos. ¿Y cómo explicás en una Chile que justamente hizo ciertas reformas y empezó a crecer? ¿Cómo explicás después la aparición de Boric y que hoy por hoy el presidente de Chile sea justamente alguien declarado abiertamente comunista? Creo que las apariciones de izquierda en Latinoamérica y mismo en Europa, en algunos lugares de, de América del Norte, son lo que hablamos al principio de una batalla cultural que la izquierda decidió a emprender después de la caída del muro de Berlín, cuando la derecha creyó que ya había ganado la discusión, que era una discusión saldada. Desde la izquierda no confrontaron tal vez políticamente, lo que hicieron fue atacar distintos sectores como los medios, la educación, la cultura, y desde ahí ir impulsando sus ideas o corriendo la vara de la sociedad respecto a la izquierda o a la derecha desde esos sectores. Creo que se habla mucho de los intelectuales de izquierda. Me parece que estos intelectuales surgen justamente desde las universidades, yendo a buscarlos en carreras mucho más sociales, donde podían implantar mucho más sus ideas, y eso al fin y al cabo terminó repercutiendo en la sociedad. Eh, en el caso chileno no te puedo dar ejemplos de la vida cotidiana. En Argentina creo que hay muchos, mismo en la forma en la que se cuenta la historia. Uno cuando, por ejemplo, ve la década del 70 y la década del 80, parece que Argentina vivía en un país de rosas, de flores, vivía de manera muy buena, y un día los militares se enojaron y querían controlar el país porque les surgió de la nada y comenzaron a cometer crímenes de lesa humanidad. Cuando uno ve la película completa se da cuenta que Argentina primero no vivía en un país pacífico, vivía en un país que tenía una guerra interna muy fuerte entre los montoneros, el gobierno, la ERP. Después uno ve que los métodos de desaparición forzosa los comenzó a aplicar el peronismo. Entonces, esta manipulación de la historia mediante la educación, los medios, hizo también que la sociedad eh, crea, crea otra cosa que no es la correcta porque solo vieron una parte de la película. Sí, tal cual. Y también, por ejemplo, siempre desde que yo tengo uso de razón de que voy a la escuela, siempre el periodo hasta 1930 se lo clasificó como el agroexportador y justamente denotándolo y bajándole el precio, y hay un dato súper importante que Agustín Echevarne, otro referente liberal, suele dar mucho, que es para fines de 1910, 1920, si no me equivoco, la industria ya estaba creciendo a mayor ritmo que el campo, hasta incluso a niveles salariales. Teníamos niveles salariales comparados a varios países de Europa, y siempre la crítica es, éramos solo exportar y la industria nacional era paupérrima, cuando por lo menos con los datos de los censos de ese momento y algunos datos más, que hay un video en la Fundación Libertad y Progreso, justamente la Agustín Echevarne, que muestra todos esos datos, te demuestra cómo la industria ya estaba creciendo hasta incluso a un ritmo más acelerado que el campo, que además si te lo pones a pensar, tiene bastante lógica el decir, ok, tu campo crece, 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 el país se enriquece cada vez más, y en algún momento hasta por un curso natural de las cosas va a empezar a haber
industria específica y especializada en esas cosas que estás cosechando. Porque es mucho más fácil tenerlo vos que producirlo afuera. Pero bueno, tal vez es charla para otro momento. Con respecto a lo de Chile, me gustaría también agregar que yo creo que cuando fue la elección de Boric, yo que tal vez la seguía bastante de cerca, sí se le dio mucho hincapié y creo que fue lo que terminó de filtrar la votación y por lo cual se termina decantando el pueblo chileno por Boric a este tema de la desigualdad. Como vos decías antes, ellos le hacían mucho, pero mucho, mucho hincapié a la desigualdad y hay algo que a mí por lo menos es el razonamiento que tengo desde ese momento y me gusta plantearlo siempre es, la gente no muere de desigualdad, la gente muere de pobreza. O sea, tu enemigo o tu objetivo debería ser erradicar la pobreza. La desigualdad que yo tengo con Elon Musk y la que tiene alguien que está en la miseria con Elon Musk es prácticamente la misma, la desigualdad, pero claramente su situación es mucho más crítica por su estado de pobreza, no por la desigualdad que tiene con Elon Musk, porque ya te digo, estamos muy parecidos en ese sentido. Eh, creo que era un punto clave para comentar. Creo que es un poco lo que se habla de que los empresarios que ganan plata al fin y al cabo son héroes porque están sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, lo que hace que todos eleven su calidad de vida. Hablando sobre la desigualdad, algo que me parece que hay que valorar del capitalismo y de las ideas liberales, eh, primero que bueno, en los países pobres, eh, perdón, en los países reprimidos el pobre es mucho más miserable, por así decirlo, que en los países libres. Y que si uno vuelve 200 años atrás, 100 años atrás, alguien de clase media o clase baja de esa época eh, no llega ni a asimilarse con los niveles de vida que hoy puede llegar a tener alguien de clase media y de clase baja. Ni hablar de clase alta de hace 200 años y clase media de la actualidad. Probablemente el de la actualidad viva en condiciones mucho mejores con una riqueza mayor, por así decirlo. Sí, tal cual. Y bueno, tal vez nos estamos yendo muy al lado capitalista, pero justamente hasta pierde lógica el hecho de que, como vos decís, hace 200 años la clase baja, clase media, hasta incluso la clase alta, eh, era totalmente distinto a lo que puede llegar a ser un clase media hoy. Y, por ejemplo, Frank, que es mi hermano, que es con el que hacemos la sección económica, él en un momento me preguntó, ¿qué preferirías ser Rockefeller en su época o vos o alguien de una clase un poquito más alta que vos ahora? Y la pregunta me parecía rara, porque viste, se suele hacer ese juego tal vez con emperadores más antiguos y ahí la respuesta es más clara, pero con Rockefeller yo dije, bueno, pero no está tan lejos Rockefeller, fue el tipo más millonario del mundo y me decía, vos pensás que a Rockefeller, creo que al hijo de Rockefeller lo mató algo que hoy se compra por $5 en la farmacia. Y es literalmente eso. Y ir en contra del capitalismo es ir en contra del sistema que logró que hoy un clase media o un clase baja incluso esté 100 veces mejor que un clase alta hace 300 años. Totalmente, la medicina se universalizó, o sea, hoy todos tienen acceso a medicina en gran parte de la población. Esto es un avance que ha hecho que, por ejemplo, la esperanza de vida hoy esté arriba de los 75 años aproximadamente, no sé si estoy equivocado, pero ha aumentado la esperanza de vida en el mundo. Esto, bueno, está trayendo problemas, por así decirlo, porque los sistemas políticos no se quieren adaptar y continúan con un sistema de jubilación antiguo. Como la jubilación anteriormente, cuando surge, era te comienzo a pagar tu jubilación después de los 60 años, pero la esperanza de vida era 55 años, entonces el que Claro. manejaba las jubilaciones se hacía rico mediante ese método, ¿no? Pero bueno, sí, creo que el capitalismo ha hecho que los avances del mundo, además sean en los sectores que la sociedad lo demanda, porque si uno como un burócrata quiere llevar a cabo las distintas reformas, nunca va a saber si se están saciando las necesidades del grueso de la población. La única manera de saberlo es mediante la elección eh, Voluntaria de libre, las la partes. acción humana Claro, de las personas. tal cual. Entonces, en ese sentido, uno puede
puede deducir que hoy los recursos en un mundo donde son finitos se están utilizando de manera óptima en los países que son más libres. Sí, y también, y por último, para cerrar este capítulo, porque me interesa mucho el laburo que hacen ahí desde la juventud el liberal, también hay que entender algo clave que, si no me equivoco, lo explica en profundidad en el libro de Camino de Servidumbre, que es, lamentablemente, o para bien, la verdad que no sé qué adjetivo ponerle, no hay, o sea, para mantener el capitalismo vos tenés que ser capitalista y cualquier opción en el medio te tiende al comunismo. Es así, existe y es así. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya se creó suficiente riqueza como para empezar a distribuirla, no, porque ahí estás rompiendo el sistema que te sacó al 90% o al 80% de la población mundial de la extrema pobreza. Entonces, si vos querés sacar gente de la pobreza, la opción que te queda es seguir por este camino, que es lo único que empíricamente demostró que lo hace. Lamentablemente, toda opción en el medio, de mayor grado o menor grado, te va a terminar rompiendo el sistema y te va a generar más pobres de los que te saca. Pero bueno, sin meternos a tanto en el tema del capitalismo, me gustaría, Frank, que cuentes vos en primera persona qué trabajo hacen desde desde la Juventud Liberal. También me dijiste, están más presente en Cava, bueno, pero también como referente a nivel nacional. Vía libre para comentar un poco cómo trabajan y bueno, las tareas que desempeñan. Bueno, a mí el trabajo de la juventud me parece el trabajo más honesto en cuanto a la política. En su mayoría son jóvenes que lo hacen únicamente por vocación, por apoyo a las ideas y no por un puesto político. La Libertad Avanza hoy tiene la juventud más fuerte del país. Creo que es la única juventud que puede llenar un Movistar Arena, porque en su mayoría eran jóvenes. Eso creo que no está siendo dimensionado y se ataca más el show del presidente, que a mí me parece perfecto si él quiere subir y cantar, su libertad individual, es su mundo, él tiene que ejercer un rol como presidente que a día de hoy lo viene ejerciendo de manera correcta. Pero más allá de eso, es una juventud muy comprometida con las ideas, donde la mayoría te va a decir que nosotros hoy somos mileístas porque es nuestro representante, pero que nosotros seguimos las ideas, no a las personas. Que si hay alguien que representa mejor las ideas, va a ser la persona con la que vamos a tener referencia. Lo dudo igual, creo que la persona más liberal de este país es Milei, y te digo de las personas más liberales en el mundo. Pero más allá de eso, después, bueno, tenemos un trabajo en lo que es fiscalización, en lo que es el contenido en redes. Creo que en ese sector jugamos fuerte. La mayoría de nuestros fiscales son jóvenes que lo hacen por vocación, que si tienen que poner guita de su bolsillo para lo que sea, lo van a hacer. Te lo digo porque lo he visto en propia carne, ver chicos que bueno, entre ellos se hacían la vaquita y a la hora de votar se pagaban el Uber desde un colegio a otro, iba, volvía y salía del otro y nos coordinábamos entre nosotros. Después tenés un despliegue territorial que es muy bueno, es esta cuestión de ir, repartir volantes con nuestras propuestas, poner la mesa en el lugar que te toque, dependiendo, bueno, en capital de la comuna, en la provincia de los municipios. Desde ese lado, creo que somos grandes promulgadores de las ideas de la libertad y de las propuestas del presidente, que me parece que son importantes llegarle a la gente también por una vía territorial y no todo por redes, porque no es lo mismo y no todos consumimos política en el día a día, no a todos nos aparecen los mismos videos, no todos usamos Twitter. Entonces, desde ese lado jugamos ese rol fundamental que lo hacemos con mucha vocación. ¿Y por qué crees? Coincido 100% en que obviamente la juventud suele tenderse más al liberalismo, el resto de los sectores etarios de la Argentina tal vez van por otras opciones. Obviamente hay excepciones, obviamente hay gente mayor que vota liberalismo y hay gente joven que vota peronismo, radicalismo, lo que sea, eso siempre está, si no sería extrañísimo. Pero ¿por qué crees que se da esta tendencia de que la juventud
se vuelca un poco más al liberalismo y que tal vez las personas más grandes, de 40 para arriba, eligen otras opciones. Bueno, para mí la juventud tiende más al movimiento liberal por la cuestión de que el presidente fue el que vino a traer respuestas con fundamentos y pruebas empíricas. Esto creo que lo habíamos hablado con anterioridad, pero en un país donde había un sistema político que constantemente fallaba a la población y que dejaba sin esperanzas a muchos de los chicos que desembarcaban en otros países y no veían futuro en Argentina. A raíz de todo eso hubo una persona que alzó la voz con las ideas correctas, con fundamentos, siendo sincero, porque nunca nos dijo que este país en un año y medio se arreglaba. Siempre habló de un proceso, siempre eh, nos mostró un proyecto de país que creo que es lo que más entusiasmó a la juventud. Tal vez a alguien adulto le hablas de un proyecto de país a 30 años y no le interesa tanto eh, en su egoísmo, pero a la juventud creo que le atrajo un modelo de país que fue el único presidente que al fin y al cabo lo discutió. Creo que el otro sector político siempre rebajó la discusión intelectual y lo sigue haciendo, eh, y está eh, casado, por así decirlo, con ideas que ya fracasaron en nuestro país. Término muy futbolístico, pero No, no, banco igual, banco. O nada, sea, claro. si no se puede usar términos futbolísticos en este país, ¿en dónde? Así que, no, 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 banco a la perfección. Sí, cuando decías lo de egoísmo, en cierto punto también lo entiendo. Una persona que tal vez tiene 50, 60 años, se pasó los últimos 30 años de su vida, 40, trabajando, 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 y ve que no hay respuesta, que tiene periodos buenos, pero la gran mayoría son malos, y viene otro chabón y le dice, che, mirá, vamos a estar bien en 20 años. Entiendo en cierto punto esa sensación de decir, ay, locos, yo tengo 60, 70, dame algo ahora. Lo cual, como repito, lo entiendo. Lamentablemente, tal vez para los que pensamos más en estos términos como vos y como yo, no se puede solucionar cagadas que se vienen haciendo hace 20, 30, 40 años. Que encima si te vas más profundo hace más tiempo, pero lamentablemente es así y coincido que por lo menos Milei en ese sentido fue bastante sincero y dijo, no se pueden solucionar en 2, 3 años. Siempre él habló de por lo menos 10, 15, 20 años como para llegar a estándares altos. Pero siguiendo siempre por esta misma línea, ¿a qué? Entiendo que a los jóvenes tal vez le terminaron estando más convencidos del liberalismo por una cuestión que fueron los únicos que les presentó pruebas empíricas de resultados y de cómo hacer las cosas. También eso potenciado por un desencantamiento, si se quiere, de la política que con 20, 30 años siempre viste a los mismos políticos y siempre viste que Argentina iba cada vez peor. Los grandes que tienen tal vez arriba de los 40, de los 50, ¿por qué crees que están tan reacios, si se quieres, al cambio o a cambiar de ideología o a cambiar de pensamiento en algunas cosas? ¿Por esto que hablábamos antes de que contaron la historia como quisieron o a qué se lo atribuís vos? Creo que hay un factor en las formas del presidente que les han generado un desencanto y un rechazo a algún sector de esta franja etaria. Creo que del otro también puede haber algo de, no sé si la palabra es egoísmo, pero creo que va por el lado de que si vos toda tu vida pensaste y te mantuviste ideológicamente en un sector y lo sostuviste y lo peleaste en peleas en cenas familiares y demás, darte cuenta o aceptar que estás equivocado, para la psicología humana es algo bastante Mm. complicado. Entonces creo que también este factor juega un rol fundamental. Y Sí, requiere de altos niveles de humildad, más allá de esto, digo, de cualquier cosa, requiere de altos niveles de humildad el darte cuenta y aceptar que tal vez los últimos 30 años pensaste una cosa que no era tan así. totalmente, creo que esto sucede mucho en Argentina. Eh, También me parece que es una, un rango de gente, la gente entre 40 y 50 años, que siempre buscó soluciones en el corto plazo
y las soluciones en el corto plazo lamentablemente no existen, solo son parches. Entonces, estamos ante un gobierno que no le interesa poner parches a distintos problemas, sino solucionar el fondo de las cosas. Esta generación enfoca más los problemas en el problema en la causa y no en la consecuencia, y creo que la generación más grande enfoca plenamente los problemas en, mira solo las consecuencias y quiere una solución instantánea. Por eso creo que la gente que apoya la ley de jubilación que se llevó a cabo al Congreso estos últimos meses es gente que está arriba de los 35 años y que cree que el país se puede solucionar mediante leyes. Bajo esa lógica, pongamos, como dice Manuela Castañera, todos los salarios en 2 millones de pesos y el problema se soluciona. Pero bueno, no, lamentablemente no es así. Si las cosas fuesen tan fáciles, sería distinta la situación en el mundo, ¿no? Sí, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Em, y también yo creo que ahí hay, no sé si una mala explicación de una parte, no sé si hay un mal entendimiento de la otra, pero creo que los jubilados deberían ser los primeros en insistir con una reforma laboral. Porque básicamente si vos querés dejar de poner parches y solucionar el sistema que está quebrado y todo el mundo sabe que está quebrado, si lo querés solucionar de una vez por todas, necesitas poner más aportantes dentro del sistema, a.k.a. más gente laburando en blanco, y por eso y para eso es vital una reforma laboral. Por eso creo que los jubilados deberían ser los primeros en decir, che, hay que hacer una reforma laboral. Pero Perdón, bueno, hablamos de... agregando Sí, en ese sentido, me parece que tenés una oposición que no quiere generar estos consensos de decir se necesita una reforma laboral, por más de que ellos en el interior lo entiendan y lo sepan, porque tenés el 42% de la economía en negro. Entonces, estos problemas en Argentina son muy difíciles de solucionar porque para llevar a cabo estas reformas se necesita más de la mitad de la Cámara de Diputados y Senadores. Para llegar a este número vas a necesitar consensos políticos que a día de hoy, como está dado la Cámara, no es posible. No sé cuándo salga este video, probablemente después de las elecciones. Esperemos que haya una buena elección y que el bloque que está dispuesto a discutir los problemas de fondo de Argentina lo haga con la responsabilidad que se debe de hacer. tal cual. Mirá, la próxima pregunta era justamente por eso. Este capítulo sale el miércoles siguiente a las elecciones. Hoy estamos a jueves 23, sale el próximo miércoles. Em, ¿Qué expectativas tenés? Si te la querés jugar con un número, jugátela, pero más allá de eso, ¿qué expectativas tenés para La Libertad Avanza? Y también, si te parece, ¿qué mensaje le darías a esa persona que apuesta por el cambio, pero que tal vez está pensando más en otra opción más de centro que en La Libertad Avanza justamente? Bueno, a los que apuntan más al centro seguramente se dejen encantar por las palabras de referentes políticos que están hace años en nuestro sistema. Puede ser Lustó, Schiaretti, Puyaro, Yarlora, cualquier gobernador de Provincias Unidas. Creo que lo que hay que analizar es la hipocresía en su relato. Tenés un Schiaretti que te dice vamos a poner retenciones cero, y dentro de este bloque tenés a un Lustó que hace 17 años casi te lleva a una guerra civil entre el campo y el Estado con la 125. Así con este aspecto hay muchos más. Hablan de que ellos igual quieren bajar impuestos, queriendo robarse parte del discurso liberal. Después, cuando uno ve las provincias, lo que han hecho desde que asumió Milei es aumentar el gasto y aumentar los impuestos. Entonces, me parece que la sociedad debe de analizar esa hipocresía por parte de este sector político. Después, como habíamos hablado, todo lo que es del centro lamentablemente tiende a la izquierda. Entonces, en ese sentido, irnos hacia el centro es estar cada día más cerca del kirchnerismo, la izquierda o una nueva representación política de centro izquierda. Expectativas son buenas las expectativas. Yo soy una persona que siempre elige creer, por más de que los medios y el mundo quiera pintar el futuro
desencantador para el liberalismo, así como sucedió en el 2023, cuando íbamos a sacar menos de 2 dígitos y en las PASO salimos primeros y generó un shock político enorme. Siempre soy optimista, así que te digo que estamos 4 o 5 puntos arriba a nivel nacional. Dentro de mi optimismo hay algo de realismo, te podría decir 7, 8. Para mí 5 puntos es una buena elección. Y ya con pintar el país en 3 cuartos de violeta me parece genial. Espectacular. Fran, bueno, como persona activa políticamente dentro de la Libertad Avanza, toda la suerte. Yo no voto porque estoy lejos, pero si votase, sabe que el voto acompañaría. Pero nada, Fran, realmente ha sido un placer tenerte. Creo que tenés las cosas muy claras. Disfruté mucho la charla. Espero y entiendo que seguramente mucha gente del otro lado también. Y justamente creo que lo valioso es esto. Vos sos un referente liberal de la juventud, he tenido otros referentes del peronismo y de otras ideas, y creo que lo valioso es justamente esto, charlar, charlar sin prejuicios, y que después, a raíz de lo que uno comenta, ver, contrastarlo con la realidad y ver si tiene razón, si me convence, si no, pero que si la gente no charla entre sí, no hay nada por hacer. Fran, un gustazo realmente. Un gustazo para lo que sea, cuando sea. Estamos para sumar, para seguir charlando. La verdad que me fascina hablar. O sea, siento que es algo que además construye mi personaje político. eh, Cuando uno a la hora de tener el poder de la comunicación, ya sea en medios televisivos o mediante redes o un podcast y demás, tiene que tener las ideas claras y las ideas muchas veces se construyen en esto de un ida y vuelta entre personas que piensan igual o piensan distinto. Entonces, nada, agradecerte por el espacio, por la buena onda, te cancelé ayer, así que nada, hoy se dio por suerte, muchas gracias y bueno, para lo que necesites. No, por favor, Fran. Y para los próximos, para los que están acá, si llegaron hasta acá, me imagino que les gustó. No se olviden de suscribirse, es el último parámetro que nos falta para que YouTube, esos cerdos capitalistas, empiecen a dar parte de los sponsors a este humilde canal. Así que no les va a cambiar en nada, realmente no muestra notificaciones nuevas. YouTube no cambia nada, nada para nada. Y a nosotros nos ayuda mucho. Es acá con un botón, suscribirse acá abajo y ya está. Nos vemos la próxima.